Volvemos, esta casa no es hotel esta noche, con una mesa de lujo. Nos acompañan Claudia Peña, Gabriela Montaño y Julieta Paredes para hablar de feminismo y el G77, la antesala, la cumbre de mujeres que está realizando el G77 ahora, el próximo fin de semana en Santa Cruz. Gabriela, voy a empezar contigo. Antes de hablar de ningún plan, de ningún avance, de cómo van los avances de la ley y todo, yo me quiero referir a un caso que ha sido muy polémico, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también se han tenido repercusiones sumamente importantes, y son las manitos largas que tiene el alcalde Percy Fernández. ¿Qué es desde el Senado lo que concretamente se ha hecho? Y tú, en calidad de representante de mujer cruceña, ¿cuáles son los hechos concretos con los que se ha actuado ante este caso que para las mujeres nos resulta repulsivo, por supuesto? A ver, en primer lugar, Susana, me parece muy importante que estos temas sean motivo de debate, aunque no creo en las polémicas circunstanciales, ¿no? Pero sí me parece importante que se debata y que se ponga sobre la mesa estos temas y se tengan miradas críticas, inclusive duras, sobre estos temas. La segunda cosa que me genera es que me preocupa un poco que dentro de la polémica que se ha generado, otra vez como sociedad, como medios de comunicación, etcétera, se ponga en el ojo de la tormenta a la víctima, revictimizándola, o sea, cuestionando por qué hizo esto, por qué no hizo esto otro, por qué el marido hizo esto, por qué no hizo esto otro, etcétera. Cuando en realidad no es a la víctima quien tenemos que cuestionar, desde ningún punto de vista. Eso es revictimización, ¿no? El tercer enfoque que me gustaría darle a esto es que el tema de los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, el tema de la violencia en específico, no es algo que para muchas de nosotras sea una polémica mediática y punto. Hay miles de mujeres a lo largo de la historia de nuestro país que han luchado por cambiar estas realidades y que no actuamos ni hemos actuado ni actuaron otras circunstancialmente. Te pongo un ejemplo pequeñito, la Casa de la Mujer en Santa Cruz. Hace decenas de años que la Casa de la Mujer trabaja todos los días atendiendo casos de violencia contra mujeres. O sea, su trabajo no aparece o desaparece por una polémica mediática, es permanente, es de todos los días, y de la misma manera habemos mujeres que no estamos en esto hace 15 días, estamos en esto consideramos esto parte de la militancia de nuestras vidas. Y otro tema aquí quisiera, porque solo se ha tocado este tema desde algunos ángulos, y creo que hay una cosa que igual de repulsivo que el hecho de la violencia contra la mujer, me parece la utilización político-partidaria que se pretendió hacer de este caso, y se lo hace con muchos otros casos. Quienes creemos en la lucha por los derechos de las mujeres no podemos y no debemos manejar estos temas como temas circunstanciales de polémica que nos reditúa individualmente o político-partidariamente. Y yo he visto actitudes que me dan la misma repulsión que me provoca el hecho. Entonces, sí quisiera decir esto, que no lo he dicho en ninguna otra parte, pero que lo siento, y lo siento así de clara y duramente. Creo que tenemos que mirar el proceso de lucha contra la violencia hacia las mujeres como un proceso que ha llevado la vida de miles de mujeres en nuestro país, y que debe seguirse profundizando, y que no se puede manejar como si fuera una notita amarilla en un medio de comunicación. Julieta, sobre este caso, que evidentemente es un caso que creo que ha generado muchísima polémica, pero es cierto lo que dice Gabriela, no es el único, y al ser alcalde obviamente el ojo de la tormenta se ha puesto un poco más ahí, pero es justamente en una autoridad donde no esperamos que pasen esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos esperar que una autoridad, si estamos en un patriarcado? O
sea, autoridad, no autoridad, del señor de la esquina, los camarógrafos que están acá presentes, puedes esperar de cualquiera, o sea, mientras vivamos en un patriarcado te puedes esperar eso, mientras no luchemos, mientras no plantemos nuestras reivindicaciones y sigamos y cotidianamente luchando contra eso, pues de cualquiera te puedes esperar una metida de mano, ¿no? Y no solo eso, te puedes esperar golpes, femicidio, están las compañeras que son autoridades, igualmente las persiguen, las matan, entonces te puedes esperar. Y por eso yo creo tan importante la cumbre de las mujeres mirando al G77, porque precisamente se da en Santa Cruz. Y no creo que sea casualidad, creo que es parte de esta lucha, parte de este posicionamiento en los distintos territorios, y por eso no digo que aquí sea una maravilla, porque igualmente te puedes esperar una metida de mano también, pero creo que es parte de esa impunidad que en Santa Cruz, el machismo, ¿no? Ese machismo campante ahí que pues le dices macho de tal y sí, pues bien macho te dicen, ¿no? Igual que en Tarija. Porque en Tarija también así son los compañeros, ¿no? Los compañeros, no sé si se les puede llamar compañeros. En otros espacios son más disimuladitos, pero igualmente son machistas, ¿no? Entonces creo que es tan importante esta cumbre de mujeres allá discutiendo, hablando de despatriarcalización, pero que más allá del concepto de despatriarcalización, la discusión va a ser las mujeres, la revolución o los procesos revolucionarios en el mundo, los grandes desafíos que hoy nos presenta el mundo ante una crisis que está viviendo, no solamente una crisis económica, sino una crisis de la acumulación, de los patrones de acumulación misma del capitalismo transnacional, y va a ser importante cómo nos posicionamos las mujeres desde nuestros cuerpos, desde nuestras pieles, desde nuestras culturas, desde nuestros sueños que estamos planteando, cómo nos posicionamos ante lo que es la cumbre del G77, ¿qué mensaje les vamos a dar? Y yo termino esta parte diciendo, y que las mujeres no somos un detallito, no somos la yapa de nuestros hermanos, somos la mitad de cada pueblo, somos la mitad del mundo, somos la mitad de cada alcaldía, la mitad de cada país. Entonces no estamos hablando de una minoría, como a veces hay la idea, estamos hablando de una mitad del mundo, y esa mitad además primero va a parir, va a criar, va a cuidar a la otra mitad. Entonces una mitad pues súper importante. Gracias, Julieta. Claudia, tú eres ministra de Autonomía, te toca, estás muy cerca de todo el tema, no solamente departamental, sino fundamentalmente municipal. Sí. Nosotros vemos que cada vez se te acercan los municipios, incluso te paran la calle. Sí. Claudia, sobre la violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres, quisiera que nos relates cuáles han sido los avances, qué cosas tú has visto en experiencia propia. Bueno, un avance sumamente importante es la ley contra el acoso político, ¿no? Y cuando hablamos desde Bolivia sobre la ley contra el acoso político hacia las mujeres, lo primero que decimos es, hay esta ley porque por primera vez en la historia de nuestro país tenemos tantas mujeres en puestos de poder y tenemos también una multiplicidad de organizaciones femeninas donde las dirigencias son femeninas también. Si comparamos nuestro proceso con procesos en otros países, vamos a ver que hemos tenido un avance sumamente importante respecto de en qué porcentaje las mujeres estamos ocupando importantes cargos desde los cuales podemos tomar decisiones. Ahora, esos no son necesariamente espacios ganados y por eso precisamente hemos necesitado trabajar una ley contra el acoso político hacia las mujeres. Fíjate, Susana, que entre el 2010 y el 2013 han habido 225 denuncias de acoso político de concejalas, de alcaldesas fundamentalmente, a la Asociación de Concejalas de Bolivia. Solo te estoy hablando de la Asociación de Concejalas, que han recibido 225 denuncias, no te estoy hablando de Ministerio Público, ni de los ministerios como el Ministerio de Justicia o el nuestro o el Defensor del Pueblo, por ejemplo, ¿no? De todas esas denuncias, hasta ahora ninguna se ha resuelto por la vía administrativa ni por la vía penal, porque lamentablemente en nuestro país tenemos todavía un sistema de justicia penal que da demasiadas chances a las personas para cuestionar un fallo, se puede ir a otra instancia, se puede ir a la siguiente, se puede ir a la siguiente, entonces tenemos procesos judiciales demasiado extendidos en el tiempo. A mí me parece importante, por ejemplo, poner de ejemplo
el caso de la alcaldesa de Cuatro Cañadas, Dominga Fernández, que desde enero del año pasado ella no puede entrar a su oficina en la plaza del municipio de Cuatro Cañadas en Santa Cruz. Le han quemado su casa con todas sus cosas dentro, ella se quedó con lo que tenía puesto en el cuerpo, amenazaron a la presidenta del consejo con ir a quemar su casa también, la han agredido, la han perseguido, la han insultado, la han golpeado, y hasta ahora no puede, ella sigue ejerciendo su cargo de alcaldesa, porque también hay que decir que en todos los casos de violencia política vemos, nos enfrentamos, conocemos mujeres que son sumamente valientes, que a pesar de toda la presión que reciben, a veces incluso siendo secuestradas, para obligarlas a firmar, ellas ponen su denuncia, ellas se resisten, ellas desconocen esa denuncia, insisten en que el pueblo las ha elegido y ellas tienen todo el derecho de ejercer ese cargo político, ¿no? Entonces vemos la violencia, pero también debemos ver la valentía y la persistencia que tenemos las mujeres, porque claro, partimos del principio de que esos cargos nos corresponden, nos los hemos ganado y no estamos ejerciéndolos en contra de nadie, claro, sino que queremos desde nuestro conocimiento aportar a este proceso. Hablando del tema legal, Gabriela, tú hace un poco más de un año estuviste justamente acá en el programa cuando se iba a aprobar la ley de feminicidio, justo había pasado el tema del incidente, del asesinato de Annaly Huaycho, recuerdo que estuviste acá. ¿Cómo ha avanzado el tema de la ley en cuanto a políticas públicas? ¿Se ven resultados efectivos? Es decir, hay mayores, o sea, la ley ha tenido resultados efectivos, hoy vemos menor violencia por la ley, por lo menos, no sé si menor violencia, mayores denuncias, mayores casos resueltos. Preocupa mucho lo que nos indica Claudia, pero coméntanos sobre esto, Gabriela. A ver, Susana, lo que sucede es que he escuchado algunos comentarios que a mí me preocupan mucho, ¿no? O algunas evaluaciones iniciales que dicen, bueno, tenemos una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y sin embargo tenemos más violencia. Y yo creo que ese es un error. Capaz hay más denuncias de esa lectura, ¿no? O sea, exactamente. Más, ¿no? Lo lógico que va a pasar cuando hay esa mitad de la sociedad de la que hablaba Julieta, que se siente más protegida, que se siente con posibilidades de hacer algo, sale del silencio cómplice. Y entonces empieza a denunciar. Y entonces eso que estaba subterráneo, escondido, velado, sale a la luz pública y la sociedad se encuentra con muchas denuncias de violencia que las mujeres están empezando a instalar porque creen que es posible salir de ese círculo de violencia a través de una denuncia. Yo coincido con Claudia en que hay un grave peligro y es que si el órgano judicial, la Fiscalía, no procesa esas denuncias como debe hacerlo, empecemos a retroceder en ese avance que estamos teniendo inicial de que la mujer denuncie un hecho de violencia. Y entonces, y ahí tenemos que ver algo integral. ¿Sabes qué? A mí me preocupa mucho cuando se fragmenta la realidad en el análisis, y es que el tema de la violencia no es un hecho aislado que, bueno, ya tiene su ley y entonces ahí nos olvidaremos. La violencia es fruto de una sociedad patriarcal. Y el patriarcado tiene la misma raíz que tiene el colonialismo, tiene la misma raíz que tiene el capitalismo. Si somos verdaderos luchadores sociales y luchadoras sociales que creemos en la transformación de una sociedad y de un Estado, tenemos que ir a luchar contra esas raíces porque son exactamente las mismas. Es decir, yo no lucho por el derecho de las mujeres solamente porque soy mujer, sino porque estoy totalmente convencida de que deconstruyendo esas raíces voy a tener una mejor sociedad, una sociedad más democrática, una sociedad que además es capaz de redefinirse y reconstruirse a sí misma. Gracias, Gabriela. Julieta, desde los movimientos sociales, ¿qué resultados está teniendo esta ley? ¿Ha tenido resultados efectivos? ¿Cómo has visto tú? Yo sé que tú estás mucho tiempo en el campo, que vas casi todos los fines de semana a trabajar con las mujeres en el campo, en los diferentes municipios, das talleres. Entonces, creo que desde la experiencia de trabajar con las bases, por decirlo de alguna manera, ¿nos podrías contar cómo está funcionando la nueva legislación?
Sí, o sea, el trabajo más bien es con el pueblo, ¿no? Porque más bien somos comunidad más que base, sí. Bien, yo creo que hay una diferencia grande y hay que señalarlo. La 1674, los años 90, movimiento feminista, o sea, nosotras, como comunidad Mujeres Creando Comunidad, y mucha gente nos habíamos adscrito ahí a recolectar firmas, ¿no? Para una ley para prevenir y contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Años 90. Las MNRistas, las miristas, las MBListas, las ONGs, las neoliberales, negociaron con sus amigos, con sus compadres, con originarios de los partidos, negociaron a nombre de los movimientos sociales, que estábamos en las calles recolectando firmas, y sacaron la ley 1674, que decía la violencia intrafamiliar, o sea, intrafamiliar todo diluido, y han sido 10 años perdidos. 10 años de mucho, y hay que hacer una auditoría de todos los fondos que que han recibido las ONGs, que han recibido las mujeres de los partidos neoliberales y todo el neoliberalismo. O sea, la 1674 no nos ha servido a las mujeres. Era la violencia intrafamiliar, entonces los hombres también se podían ir a quejar, perenganito, todo el mundo, ¿ya? Lo que tiene de valioso la 348 dice claramente que es para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y además está hablando de violencia integral, que está relacionado con algo que nosotras como feministas comunitarias estamos diciendo. La violencia hacia las mujeres, decía la compañera Gabriel, no es un hecho aislado, es estructural. O sea, este sistema, que para nosotros es el patriarcado, y sus instrumentos son el colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, este sistema se funda sobre la violencia hacia las mujeres. ¿Dónde aprende el capitalismo, dónde aprende el colonialismo a discriminar, a explotar? Sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, esa es la raíz. La raíz es el cuerpo, es la violencia hacia las mujeres. Entonces no va a ser y no va a haber revolución posible, y por eso fallan las revoluciones, ¿no? Si es que no se trabaja, no se ataca a la violencia hacia las mujeres, porque estructura la sociedad. Necesita estructurar de esta manera el capitalismo, el colonialismo, que son patriarcales, o sea, el patriarcado toma estos instrumentos, y funda, y cualifica, digamos, hila más fino en los cuerpos de nosotras. Entonces, cuando estamos luchando, y por eso la 348 nos da esa posibilidad como organizaciones sociales de reflexionar sobre esta violencia estructural, pero además profundizar y entender que si queremos acabar con las guerras que se hacen entre hombres, violencia hombre-hombre, si queremos acabar con la explotación que hacen los hombres, empresarios, dueños de las transnacionales con los trabajadores hombres, o los adultos, bueno, necesitamos pelear contra la violencia hacia las mujeres. Esa es la base. Gracias, Julieta. Claudia, perdón, me he quedado sin tiempo. Vuelvo contigo el siguiente bloque para seguir hablando de este tema que es fascinante. Quédese con nosotros en esta Casa Nuestro Hotel hablando de feminismo y la cumbre del G77.